Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a tratar una nueva clase de nuestro curso de Macroeconomía 2. Y hoy nos toca hablar del modelo clásico, ¿sí? El modelo clásico que es tratada en la bibliografía de Bajo y Monés, ¿sí? Un curso de macroeconomía, capítulo 15, particularmente hoy vamos a tratar el capítulo 15 que habla del modelo clásico, ¿sí? Como ya lo han visto, el modelo también existe, bajo lo trata un modelo keynesiano, en donde intenta encontrar el equilibrio general de la economía, y a partir de ello hay una oferta agregada que surge de un mercado de trabajo, en conjunto con una función de producción, y junto con lo que ya se ha visto de la demanda agregada, se intentan ver cómo cambian o cuáles son los resultados en las variables de interés, como ser la producción, el nivel de actividad, la producción, el nivel de empleo, los precios, la tasa de interés real, el salario real, digamos, efectos sobre esas variables de algunos shocks o algunas políticas que persiga el gobierno, ¿sí? Nuestro modelo clásico en sí no tiene nada que ver con los clásicos de la literatura en economía, ¿no? No tiene nada que ver con Ricardo, Smith, sino que más bien tienen que ver con digamos, el pensamiento de la macroeconomía, ¿sí? O el pensamiento de la economía anterior digamos, al surgimiento de Keynes. Entonces, bueno, una vez un poco comprendido esas cuestiones, ponemos manos a la obra, y lo cierto, digamos, que para estudiar un poco este modelo completo, clásico, ¿sí? Primero debemos estudiar el mercado de trabajo. La diferencia fundamental en el mercado de trabajo entre el modelo keynesiano y el modelo clásico va a estar en oferta de trabajo, ¿sí? A ver. Va a estar en la oferta de trabajo. ¿Por qué en esa oferta o respecto a qué en la oferta, ¿no? Que tiene que ver ahí es un poco a la manera en la que toman decisiones, ¿sí? Los agentes económicos, o a la manera que ve digamos, el modelo clásico en cómo toman las decisiones los agentes económicos, en este caso los trabajadores, las familias, los hogares, que deciden cuánto dedicar al ocio, cuánto dedicar al trabajo, y por ende al trabajo, y cuánto no. Si se acuerdan el modelo keynesiano, bueno, los agentes decidían en función del salario nominal, por una cuestión de una inclusión monetaria, digamos, cuestiones institucionales. En cambio, para nosotros, nuestros trabajadores se van a fijar en el salario real o en el poder adquisitivo, ¿sí? de sus salarios, en el poder adquisitivo de sus salarios, para tomar decisiones respecto a cuánto trabajar y cuánto dedicarle al ocio, ¿sí? También lo que se va a caracterizar en el mercado de trabajo, en este caso, que es un supuesto bastante si quiere, clásico en toda la literatura que habla de los modelos clásicos, incluso los modelos de la nueva macro-keynesiana, todo el pensamiento que surge ahí, es algo que tiene que ver con la flexibilidad, ¿sí? La flexibilidad en los precios. Esto es que básicamente los precios en el mercado de trabajo, que son el salario, se puede ajustar ante, digamos, diferentes shocks, digamos, que pueda variar
con total flexibilidad, tal que los mercados se vacíen, ¿sí? Los mercados siempre se encuentran en equilibrio. Entonces, bueno, bajo estos dos supuestos es lo que nosotros vamos a construir toda nuestra oferta agregada, que luego lo vamos a sumar las concepciones que ya tenemos de la demanda agregada, de cómo funciona, y vamos a ver algunos ejemplos de política económica, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Cómo deciden un poco los agentes económicos, ¿sí? Digamos, las decisiones de oferta en el modelo clásico surgen a partir de digamos, un proceso de optimización, ¿sí? Surgen a partir de un proceso de optimización bastante clásico, donde digamos, los individuos deben decidir digamos, cuánto trabajo ofrecer, ¿sí? Y ese trabajo que van a ofrecer va a tratar de, o implícitamente está cuánto vamos a dedicar al ocio y cuánto nosotros dedicamos al ocio, va a estar, o va a ser una variable de elección que trate de maximizar la utilidad del individuo, ¿sí? Por lo tanto, para nosotros, estas decisiones que va a tomar el agente se van a representar a través de un clásico problema de maximización de la utilidad, en donde la utilidad está en función de, digamos, del ocio, ¿sí? Del ocio que disfruta la persona, siendo O va a ser el ocio que disfruta la persona, o bien disfruta el hogar, y va a estar en función de los ingresos reales, ¿sí? De los ingresos reales. Bueno, estos dos, fíjense que aquí los supuestos positivamente, ¿sí? Cuanto mayor horas pueda destinar al ocio, bueno, mayor nivel de utilidad tiene el individuo, y cuanto mayores ingresos tiene el individuo, entonces, bueno, mayor nivel de utilidad puede obtener el individuo, ¿sí? ¿Cómo, bueno, lo resolvemos? Una manera de, bueno, sujeto en realidad, este problema está sujeto a una restricción, digamos, ¿sí? Esa restricción no es más que la cantidad de recursos que tiene el individuo, y esa cantidad de recursos que tiene el individuo viene dado por el salario real que puede conseguir en el mercado de trabajo, y básicamente la cantidad de trabajo que, que puede ofrecer o que está dispuesto a ofrecer, digamos. Aquí me faltó HT, son las horas disponibles o las horas totales, que tiene un día, supongamos, ¿sí? Horas totales, ¿tá? Entonces, específicamente la cantidad de recursos que puede obtener el individuo, por lo tanto, de eso se va a derivar su consumo, está en función de la cantidad de trabajo que está dispuesto a ofrecer, y eso también está relacionado con la cantidad de ocio que quiera disponer, ¿sí? Con la cantidad de horas de ocio que pueda disponer. Entonces, uno lo piensa, dice, bueno, tengo tantas horas totales y yo le quiero dedicar al ocio, bueno, si tengo 24 horas y le quiero dedicar al ocio, no sé, digamos unas 4 horas, entonces tengo disponible para poder trabajar unas 20 horas al día. Entonces, más o menos funcionaría como se está. Bueno, ¿cómo resolvemos entonces el problema? Bueno, una manera es específicamente reemplazar por sustitución, nos queda todo en función de una variable que es nuestro ocio, y establecemos las condiciones del primer orden para alcanzar el máximo. Si nosotros derivamos toda esta expresión que está aquí, si nosotros derivamos esa expresión que está acá, vamos a obtener, ¿no? Vamos a obtener la expresión que tenemos aquí, que es una expresión bastante conocida, es una expresión muy conocida, en donde, digamos,
lo que vamos a tener es el salario real, y ese salario, es el salario real que puede percibir el individuo, real que puede percibir el individuo en el mercado, ¿sí? Y esto específicamente es, digamos, la pendiente, si se quiere, de la función de utilidad, ¿sí? Pendiente de la función de utilidad, y básicamente nos dice básicamente, si se acuerdan de micro, es la tasa marginal de sustitución entre ocio y básicamente consumos o, digamos, trabajo, ¿sí? Entonces el equilibrio, digamos, esto es una TMS, eso es una TMS, el equilibrio no cambia en nada de lo que nosotros, bueno, básicamente lo conocemos desde micro. El equilibrio específicamente surge a partir de igualar pendientes, y esa pendiente tiene que ver con digamos, con la pendiente de la función de utilidad, ¿sí? Y con la pendiente de una restricción presupuestaria, y esa restricción presupuestaria es específicamente la que tengo aquí. Así que, digamos, de esa manera decide el agente económico cuánto tiempo va a trabajar en el mercado, ¿sí? A través de un proceso de optimización o a partir de un proceso de maximización de la utilidad, ¿sí? Es un agente que es racional y decide en esos términos, ¿sí? A ver. Gráficamente lo que tenemos es esto, ¿sí? Si se acuerdan de micro, tenemos las funciones de utilidad, tenemos aquí representado el ocio y los ingresos, ¿sí? Y curvas más alejadas del origen, es así, curvas más alejadas del origen representan mayores niveles de utilidad. Supongamos que el individuo parte de un equilibrio en E, ¿sí? En E está el equilibrio, con un salario real, real W sobre P, y por alguna razón aumenta el salario real. Y lo que vamos a ver es que cuando aumenta el salario real, fíjense, cuando aumenta el salario real, lo que sucede es que la recta presupuestaria pivotea, ¿sí? Pivotea en este sentido, ¿sí? Con las agujas del reloj, específicamente porque si nosotros nos fijamos en la fórmula, a ver si la puedo escribir, una fórmula de, aquí, esto era la restricción presupuestaria, W sobre P por HT menos O, ¿sí? Si nosotros decimos que O es igual a 0, ¿sí? O sea que el ocio es igual a 0, entonces estamos aquí, y prácticamente este es un individuo que no se dedica para nada al ocio, trabaja todo el tiempo disponible. Entonces se aumenta el salario real. Básicamente lo que estamos viendo es que los ingresos suben, ¿sí? Suben en la proporción del aumento del salario real. La recta pivotea en ese sentido. Y bueno, digamos, pasamos del equilibrio de E, ¿sí? Pasamos del equilibrio de E a un equilibrio de E', ¿sí? Equilibrio de E'. Pero ya conocemos un poco de micro, que en este paso hay dos cuestiones, ¿sí? En un cambio de precio, o que en realidad los cambios de precios que implican cambios en las cantidades demandadas u ofrecidas, implican o se pueden descomponer en un efecto sustitución y en un efecto que es un efecto renta o un efecto ingreso, ¿sí?
Y ese efecto sustitución y ese efecto renta también lo podemos ver aquí, lo podemos ver a la Higgs, con la nueva restricción presupuestaria, que es básicamente esta que va aquí. Esa es la nueva, digamos, la nueva pendiente a la restricción presupuestaria, que vendrá a ser el nuevo salario real. Bueno, ese nuevo salario real, si nosotros mantenemos la utilidad constante y decimos que el individuo elija, ¿sí?, en esa utilidad constante, lo que vamos a ver es una sustitución, ¿sí? Ahora hay mayor salario real, por lo tanto, el individuo prácticamente reduce la cantidad de ocio, ¿sí? Reduce la cantidad de ocio para dedicarse un poquito más a trabajar, y esta flecha que yo lo marqué es el efecto de sustitución que está aquí. Sin embargo, y ahí vemos el paso, ¿sí?, el efecto de sustitución aquí para nosotros va a ser el paso de E hacia E'. Entonces, ese es el efecto de sustitución, digamos, se incrementa, entonces el individuo elige, el costo de oportunidad de no trabajar, digamos, se encarece, entonces, bueno, vuelve, dedica más tiempo al trabajo. Pero también hay un efecto ingreso, y el efecto ingreso para nosotros es de E'' hacia, digamos, hacia E'. Y bueno, y ese mayor efecto ingreso es específicamente, ese mayor efecto ingreso, bueno, digamos, tengo mayor salario real, entonces, bueno, puedo dedicar algún que otro tiempo al ocio. O sea, tengo mayor, digamos, mayor renta, entonces puedo dedicar algún que otro tiempo al ocio. Y eso es lo que estamos viendo con el paso de E' a E', ¿sí? Por lo tanto, el efecto renta, precisamente este chiquitín que está aquí, ¿sí? Es un chiquitín que está básicamente ahí. Ahí estamos suponiendo, digamos, bueno, que el ocio es un bien normal, ¿sí? Aumenta mis ingresos, entonces el ocio, digamos, bueno, aumenta la cantidad de ocio que desea el trabajador, va a aumentar, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros, bueno, debemos tratar de suponer esto, o en realidad, bueno, explicar qué efecto domina, es muy claro que el efecto de sustitución es más grande que el efecto renta, ¿sí? Más grande que el efecto renta. ¿Qué estuvimos viendo? O sea, ¿qué vimos aquí? Bueno, que o sea, la conclusión sería que un aumento en la cantidad, un aumento en el salario real, ¿sí?, se corresponde con un aumento en la cantidad de trabajo ofrecido, ¿sí? El trabajo ofrecido ha aumentado. Gráficamente, si nosotros lo pudiéramos ver, las decisiones del individuo gráficamente estarán representadas de esta manera. Si es una función de oferta, es una función de oferta que tiene esta forma, ¿sí? Y que tiene esta forma en tanto y en cuanto el efecto sustitución domina el efecto renta, ¿no? Domina el efecto renta o el efecto ingreso, ¿sí? Siempre que el efecto sustitución domina el efecto renta, tendrá esta forma. Ahora la segunda pregunta es, bueno, ¿qué pasa si, bueno, no, el efecto sustitución es menor al efecto ingreso? En ese caso, lo que podríamos ver es una curva que se vuelve para atrás, es decir, mayores salarios reales en vez de, digamos, en vez de llevar al consumidor a que termine trabajando más, digamos, porque el costo de oportunidad de no trabajar se encareció, digamos, como el nivel de ingreso por adquisitivo es bastante alto, en ese sentido, digamos, mayor nivel de poder adquisitivo, de ingreso, lleva al individuo a demandar más socio. Entonces,
en vez de trabajar más, trabaja menos. Y en esos casos veríamos de esta forma, ¿sí? Lo que nosotros suponemos es que la oferta se comporta, digamos, de una manera en que el efecto sustitución domina el efecto ingreso, ¿sí? Entonces, la función de oferta, ¿sí?, de los individuos se comporta básicamente de esta manera, ¿no? Se comporta más bien de esta manera, es decir, tenemos una relación positiva, ¿sí? Fíjense, sea GDN, una función que me relacione el nivel de empleo, ¿sí?, en ese nivel de empleo, con el salario real, lo que estamos diciendo que G', para nosotros, G' específicamente es la derivada, ¿sí?, o vamos a estar viendo cómo cambia el salario, digamos, real ante un cambio en la cantidad demandada, de cambio en la cantidad, digamos, de trabajo que está dispuesto a ofrecer el individuo, es una relación positiva. A mayor salario real, el individuo está dispuesto a trabajar más horas, ¿sí?, más horas, o a ofrecer más trabajo. Ahora bien, digamos, estamos en macroeconomía, no en microeconomía, necesitamos pasar de una función de oferta individual a una función de oferta agregada de trabajos, una oferta de trabajo agregada, y como ya conocemos de microeconomía, esto no es otra cosa que específicamente sumar todas las ofertas de los individuos, porque básicamente es una suma horizontal, porque básicamente lo entendemos a los individuos como agentes representativos, entonces básicamente sumamos. Si nosotros sumamos, llegamos a esta oferta, a esa oferta y a esta función, ¿sí?, a esta función que nos dice que la oferta de trabajo digamos, se relaciona positivamente con la cantidad. A mayor salario real, ¿sí?, cuanto más alto es el salario real, los trabajadores están dispuestos a ofrecer más cantidades de trabajo. Y eso se da por un supuesto que está detrás, que es que el efecto sustitución domina al efecto ingreso, y eso particularmente tiene que ver con la manera en que nosotros vemos a los agentes que deciden cuánto trabajo ofrecer, que es a partir de un proceso de optimización que buscan optimizar o maximizar la utilidad del individuo, ¿sí?